Ella releía la carta cada noche, hasta que el papel casi se desgastó por completo. No llegaban otras noticias. En agosto los alemanes ocuparon Berezinsk. La comunicación se cortó y no sabía si su familia seguía con vida, procurando no pensar en ello. Y en el hospital número 768. Svetlana trabajaba desde marzo del 44. Antes de eso había pasado por otros 3. Y en todos era lo mismo. Tiendas de campaña, mesas de operaciones sobre caballetes, instrumentos hirviendo en agua, vendas, yodo, alcohol y un flujo interminable de heridos cada día. Decenas y cientos. En total trabajaban con ella 17 personas, médicos, enfermeras y camilleros. A todos los conocía por su nombre, pero de verdad solo era cercana a una, Lida Sokolova, una muchacha delgada de Smolensk, de 20 años, que temblaba de miedo ante las ratas, y en el hospital había muchísimas. Svetlana las ahuyentaba con un palo, y Lida compartía con ella la mahorca y el azúcar de los paquetes. Y una noche le preguntó si quería casarse después de la guerra, a lo que Svetlana se encogió de hombros diciendo que primero había que sobrevivir. Mientras Lida soñaba con 3 hijos, una casa con jardín y manzanos, una vida tranquila, Svetlana sonrió y le dijo que todo eso lo tendría, seguro, aunque confesó que ella no sabía qué quería. Y una semana después de esa conversación, el 20 de junio, Lida murió cuando un avión alemán lanzó una bomba directamente sobre el puesto médico, y ella estaba dentro. Solo encontraron su bolsa sanitaria quemada. Y después de eso, Svetlana casi 2 semanas no habló. Trabajaba en silencio, de manera automática. Las manos hacían su trabajo y la cabeza estaba vacía. Hasta que un día la enfermera jefe Olga Sergeyevna la detuvo y le dijo que así no podía seguir, que había que curar a los vivos y no llorar a los muertos. Svetlana respondió que estaba curando, pero aquella le señaló la cabeza y le explicó que ella no estaba allí. Y entonces Svetlana comprendió que de verdad era hora de volver a los vivos. Aunque algo dentro se rompió y apareció una rabia fría y silenciosa, no contra el enemigo, sino contra la muerte y la impotencia. Contra el hecho de que no se puede salvar a todos. Una rabia que más tarde le serviría. Porque aún no sabía que en 3 semanas se enfrentaría a una desgracia que mataba más rápido que las balas. A un problema que no se detenía con vendas, ni se extirpaba con un bisturí, y ante el cual los médicos serían impotentes. Y por ahora simplemente trabajaba, vendaba, asistía en las operaciones, sostenía la mano de los moribundos, y esperaba algo sin saber qué, hasta el 12 de julio, cuando el julio del 44 en Bielorrusia resultó no solo cálido sino agotadoramente caluroso. El sol derretía el aire. Al mediodía la tierra se calentaba tanto que era imposible caminar descalzo. Las tiendas se convertían en hornos, y dentro se acumulaba un aire pesado y denso con olor a sudor, sangre, yodo y una nota dulzona y putrefacta. Avanzaba la operación Bagration. El ejército rojo atacaba. Los alemanes se retiraban con crueldad, volando puentes, minando caminos y quemando aldeas, dejando tras de sí cientos y miles de heridos. Y el hospital 768 estaba en la aldea de Lugovaya, a 40 kilómetros de la línea del frente, donde antes había una escuela y ahora el quirófano estaba en un aula, la sala de curas en la habitación de los maestros, y los heridos yacían en los pasillos directamente sobre la paja, porque las camas eran solo para los más graves. Los traían sin descanso día y noche, en camiones, carretas o a mano, con heridas desgarradas, quemaduras, fracturas, fragmentos y balas, huesos destrozados. Los médicos no daban abasto. Las enfermeras trabajaban 20 horas seguidas, y la mesa de operaciones no se enfriaba. Svetlana permanecía al lado pasando los instrumentos a Semyon Arkadievich Grinberg, un hombre bajo de unos 50 años, calvo, con gafas, manos precisas y rápidas, que hablaba poco y trabajaba mucho. Sobre la mesa yacía un sargento joven con una herida sucia y desgarrada en el muslo, con un enorme fragmento incrustado en el músculo. Grinberg lo extrajo,
lavó la herida, la trató con yodo y la suturó. Y de inmediato el siguiente, un soldado joven con el abdomen destrozado. Y así durante 4 horas seguidas, operación tras operación, instrumento, tampón, hilo, tijeras, todo rápido y sin palabras. Hasta que al anochecer Greenberg se quitó los guantes, se secó el sudor y preguntó cuántos llevaban. Oyó el número 32 y comentó que mañana serían más. Salieron afuera donde el calor no cedía. Greenberg encendió un cigarrillo. Svetlana se sentó a su lado. Mintió diciendo que no estaba cansada y él respondió que todos lo estaban. Y tras una pausa dijo lo principal. Los antisépticos se estaban acabando. Casi no quedaban yodo ni alcohol. El peróxido no alcanzaría ni para una semana. El transporte con suministros estaba atascado, los caminos destruidos. Una semana de espera era demasiado. Porque sin tratamiento las heridas se infectan, y en verano las infecciones se propagan especialmente rápido, sobre todo las anaerobias. Y Svetlana sabía perfectamente lo que eso significaba. Bacterias que viven sin oxígeno en lo profundo de las heridas y provocan la gangrena gaseosa, cuando los tejidos se ennegrecen, se hinchan y empiezan a desprender un olor insoportable, dulzón y pútrido. Lo principal era que la gangrena no se podía detener, solo la amputación, y ni siquiera eso siempre salvaba, y Svetlana dijo que tendrían que economizar el yodo, aunque ambos entendían que era catastróficamente insuficiente. Y ya al día siguiente, comenzó una verdadera pesadilla. Por la mañana trajeron a un soldado con una herida desgarrada en la pierna, un muchacho alegre llamado Alexei Voronov, que siempre bromeaba. Greenberg limpió la herida con cuidado. La trató con una capa finísima de yodo, casi simbólica. La suturó con precisión y dijo que en 3 semanas volvería a caminar. Voronov sonrió, dio las gracias y prometió seguir combatiendo. Pero 2 días después, cuando Svetlana hacía la ronda, revisaba vendajes y tomaba la temperatura, se acercó a él y lo vio inmóvil, con el rostro gris y el vendaje empapado. A la pregunta por la pierna respondió con un ronco, «Duele mucho», y al desenrollar las vendas todo quedó claro. La herida estaba hinchada, la piel alrededor se había ennegrecido. Del interior resumaba un exudado turbio con burbujas de gas, y se percibía un olor característico, gangrena gaseosa. Svetlana corrió a buscar a Greenberg. Él examinó y asintió en silencio. Amputación urgente. Operaron 1 hora después. Le amputaron la pierna por encima de la rodilla, y trataron el muñón con las últimas gotas de yodo. Pero la infección ya había subido, y al anochecer, Voronov murió. Y Svetlana se sentó a su lado durante la última media hora. Le sostuvo la mano mientras deliraba, llamaba a su madre, pedía agua y poco a poco se apagaba. Y cuando salió de la sala las piernas no le sostenían. Se dejó caer en los escalones. Encendió un cigarrillo. Le temblaban las manos. Se sentó a su lado Olga Sergeyevna, y a la pregunta oyó la respuesta. El primero. Pero la enfermera jefe dijo que no sería el último, y tuvo razón, porque al día siguiente la gangrena apareció en 3 heridos. Al otro día en 5, luego en 8. Era una epidemia cuya causa era evidente. El yodo se había acabado. El alcohol también. El peróxido quedaba solo para lavar cavidades, y apenas en el fondo del frasco. No había con qué tratar las heridas. Y el calor, la suciedad y las moscas hacían lo suyo. Las bacterias se multiplicaban a una velocidad aterradora. Greenberg reunió a todo el personal y dijo directamente que la situación era crítica. No había antisépticos, prometían transporte en 5 días, pero en ese tiempo perderían a la mitad de los heridos, o más. Surgieron propuestas una tras otra: agua hervida, permanganato, soluciones salinas. Pero todo eso era inútil contra la infección anaerobia, y la gente seguía muriendo. Svetlana recordaba a cada uno. Al sargento Mikhail Lebedev, con una herida leve en el hombro que parecía una nimiedad, y a los 3 días se convirtió en gangrena. La amputación del brazo no lo salvó, y antes de morir, pidió que escribieran una carta a su esposa que Svetlana no alcanzó a enviar.
porque murió 10 minutos después. Luego estuvo Pavel Fomin, un chico de 19 años que bromeaba diciendo que una herida era como unas vacaciones. Pero 2 días después, su pierna se ennegreció. Greenberg amputó. Fomin lloraba y suplicaba que no cortaran. Y tras la operación comenzó la septicemia, y murió al día siguiente llamando a su madre hasta el final. Y después, el cabo Artyom Sidorenko con una herida de fragmento en el abdomen, a quien al principio consideraron salvado, pero sin antiséptico comenzó la supuración, luego la peritonitis. Y durante 3 días agonizó entre dolores, hasta que al final agarró a Svetlana de la mano y le pidió que lo matara. Y ella solo pudo sentarse a su lado y llorar. Y así ocurría cada día. A veces 2, a veces 3, a veces más. Los médicos lo intentaron todo. Agua hirviendo, incisiones, acceso de aire, amputaciones inmediatas. Pero las bacterias anaerobias no se detenían. Y para el 10 de julio, el número de muertos superó los 20. En el hospital se volvió difícil respirar no solo por el calor. Los heridos tenían miedo. Revisaban sus vendajes, los olían. Buscaban zonas negras. Algunos pedían amputar miembros sanos por adelantado con tal de evitar la gangrena. Y los médicos guardaban silencio, porque no había nada que decir. Ella misma no sabía qué decir a los heridos, porque no había palabras de consuelo. Y Svetlana veía cómo con cada día que pasaba Semyon Arkadievich Greenberg se volvía más sombrío, casi no dormía, operaba sin descanso, realizaba amputaciones una tras otra. Abría abscesos. Intentaba una y otra vez detener aquello que no se podía detener, y después de cada muerte salía a fumar, miraba el suelo en silencio, y luego regresaba para empezar de nuevo. Y una tarde, Svetlana lo encontró detrás del quirófano, sentado sobre una caja con la cabeza hundida entre las manos, sin fumar, simplemente sentado. Y ante su pregunta él respondió con voz apagada que ya no podía más, que era médico y debía curar. Pero en lugar de eso cortaba miembros a personas vivas, y aún así no las salvaba, porque morían. Y Svetlana guardó silencio sabiendo la cifra. 23 personas en 10 días. Y cuando él levantó la cabeza con los ojos enrojecidos y repitió ese número, añadiendo que no habían muerto por las heridas, sino por una infección que se habría podido detener si hubieran tenido yodo por unos míseros rublos. Svetlana dijo en voz baja que lo traerían. Pero él preguntó cuándo, y al oír que en una semana respondió que en esa semana morirían otros 20, quizá 30. ¿Y qué debía hacer él? Simplemente mirar. Entonces Svetlana se sentó a su lado y preguntó qué más se podía hacer. Pero él solo resopló y admitió que no lo sabía. Y permanecieron en silencio hasta que oscureció. Los mosquitos empezaron a zumbar sobre sus cabezas. Y en algún lugar del pueblo un sanitario borracho se puso a cantar. Y de pronto Greenberg dijo que Svetlana siempre veía lo que otros no veían, y quizá ahora también vería algo. Ella se encogió de hombros diciendo que solo era una enfermera, pero él respondió que las ideas no dependen del rango, y Svetlana se puso a pensar. Había muchos heridos. No había antisépticos. La gangrena se llevaba a la gente, y parecía que no se podía hacer absolutamente nada. Eso mismo dijo, añadiendo que no se le ocurría nada, y Greenberg se levantó proponiendo volver al trabajo porque aún quedaba mucho por hacer. Y ya el 11 de julio trajeron de golpe a 28 heridos tras un combate brutal. Cuando los alemanes volaron un depósito de municiones, y los fragmentos se dispersaron 200 metros, dejando heridas profundas, desgarradas y sucias, ideales para los anaerobios. Y Greenberg operó hasta la noche, extrajo fragmentos, suturó, lavó las heridas con agua hervida porque no había nada más, sabiendo perfectamente que en 2 días comenzaría la gangrena. Pero siguió trabajando en silencio y de manera metódica, mientras Svetlana le pasaba los instrumentos, y veía su rostro de piedra y sus ojos llenos de desesperanza y una rabia profunda y callada. Y cuando por la noche terminaron la última operación y salieron, Greenberg encendió un cigarrillo y dijo que de esos 28 al menos 15 desarrollarían gangrena, que no había esperanza de un pronto suministro de antisépticos,
Y al tirar la colilla, añadió de repente que a veces pensaba si no sería más fácil disparar de inmediato a quienes tenían heridas profundas para que no sufrieran, lo que hizo que Svetlana se estremeciera y le pidiera que no dijera eso. Pero él respondió que de todos modos, la mayoría moriría tras unos días de tormento, y que quizás sobreviviría 1 de cada 10. Y se fue, mientras Svetlana se quedó mirando el cielo oscuro lleno de estrellas, tan bellas e indiferentes a que allí abajo la muerte estuviera presente cada día. Y pensó que así no podía ser, que debía de existir alguna salida, aunque parecía que no la había, o quizás sí. Y esa noche decidió entrar por última vez en la tienda de farmacia y revisar cualquier cosa, cualquier posible antiséptico. La tienda era pequeña, con estantes, cajas, botellas y envases casi vacíos. Y Svetlana fue abriendo caja tras caja de forma metódica. Yodo vacío, alcohol vacío, apenas 100 gramos de peróxido en el fondo, permanganato vacío, ácido bórico vacío, solo 3 sobres de streptocida, una gota en el océano para 28 heridos. Se sentó en una caja y bajó la cabeza. El cansancio la cubrió de golpe. Quería llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Y entonces vio en un rincón una vieja caja de madera con la tapa mal cerrada y una inscripción con tiza que decía, veterinaria. Se acercó, la abrió, y dentro había unos 10 frascos de vidrio oscuro con etiquetas que decían, verde brillante, solución alcohólica, solo para uso externo, para ganado. La famosa Selenka. Svetlana tomó uno. Lo miró a contraluz y vio el líquido verde esmeralda brillante, un antiséptico del que en la escuela de enfermería decían que era eficaz contra algunas bacterias y hongos, pero casi no se usaba en medicina por su color y porque manchaba, por eso se empleaba sobre todo en veterinaria. Giró el frasco en sus manos, leyó en voz alta para ganado, y pensó que a las personas no se las untaba con Selenka. ¿Pero acaso la piel humana era tan distinta de la de una vaca o un caballo? Al fin y al cabo, una herida es una herida, y las bacterias son las mismas en todas partes. Aquello parecía una tontería absoluta. Se imaginó a Greenberg riéndose y diciéndole que se había vuelto loca y quiso devolver el frasco a su sitio. Pero la mano no se le levantó, porque recordó a Alexei Voronov muriendo, delirando y llamando a su madre, a Mikhail Lebedev, pidiendo que escribieran una carta a su esposa, a Pavel Fomin, de 19 años. Llorando durante la amputación, recordó la cifra, 23 personas en 10 días, y pensó que mañana serían 24, luego 25 y así sucesivamente, y que si lo intentaba peor ya no podía ser. Apretó el frasco, tomó los 10, los escondió en la bolsa y salió de la tienda, pensando por el camino en lo que diría a Greenberg al día siguiente, en que se lo propondría y que él, probablemente, se negaría, porque no estaba permitido. La Selenka no figuraba en los protocolos médicos y estaba destinada a animales. Si no lo intentaban, morirían todos. Esos 28 y los que traerían después. Por eso Svetlana decidió que había que probar sí o sí, aunque la regañaran o incluso la enviaran a un tribunal, porque no había otra opción, y se acostó sin dormir. Permaneció con los ojos abiertos pensando y repasándolo todo, sabiendo que al amanecer comenzaría un nuevo día y otra batalla, no contra un enemigo visible, sino contra las bacterias anaerobias, la gangrena gaseosa y la propia muerte. Y solo tenía 10 frascos de Selenka, la obstinación y la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Y eso debía bastar. Cuando el cielo empezó a aclarar por el este y a las 6 de la mañana del 12 de julio, la despertó el ruido de un camión con nuevos heridos. Se levantó. Se lavó con agua fría de un cubo. Se acomodó el pañuelo. Tomó la bolsa sanitaria. Y comprobó el fondo. Los 10 frascos seguían allí. El corazón le latía con fuerza. Ahora se lo diría a Greenberg. Lo propondría y luego pasaría lo que tuviera que pasar. En el quirófano, él ya se lavaba las manos con el rostro gris de cansancio. Ella lo saludó y comentó con ironía que difícilmente podía ser una buena mañana porque habían traído a otros 11, todos con heridas profundas. Svetlana se acercó,
Sacó un frasco y lo dejó sobre la mesa. Greenberg lo miró, frunció el ceño y reconoció de inmediato el verde brillante. Y ella, tragando saliva, dijo con firmeza que proponía tratar las heridas con selenca en lugar de yodo. Él se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner y la miró largo rato, preguntando si hablaba en serio. Recibió un «muy en serio» y replicó que eso era para ganado, para vacas y caballos, no para personas. A lo que Svetlana, sorprendida de su propia audacia, preguntó en qué se diferenciaba la piel humana de la de una vaca, porque una herida es una herida, las bacterias son las mismas, y la selenca es un antiséptico. Además no tenía nada más. Él recordó los protocolos, pero ella respondió que en los protocolos hay yodo, y ellos no lo tenían. Mientras la gente moría, Greenberg guardó silencio. Hizo rodar el frasco entre los dedos observando cómo el líquido verde se movía. Preguntó de dónde lo había sacado y, al oírlo del cajón veterinario y los 10 frascos, calculó que alcanzaría para 20 o 30 heridos si se aplicaba con generosidad, aunque dudó de la seguridad. Entonces Svetlana dio un paso adelante y recordó que en 10 días habían muerto 23 personas por gangrena, que hoy habían traído 11 más y mañana serían más, que si no hacían nada morirían todos, y que si probaban quizá sobreviviría alguien, quizá todos, o quizá no funcionara. Pero había que intentarlo, y su voz ya temblaba no de miedo sino de rabia, cansancio y desesperación. Greenberg finalmente asintió y aceptó probar con un herido, con la condición de suspender si aparecía necrosis o alergia. El primero fue el soldado Fyodor Malinin, de 26 años, de Zalesie, con una herida de fragmento en el antebrazo izquierdo. El fragmento había penetrado profundamente dañando el músculo. La herida estaba sucia, con tierra y jirones de la guerrera. Greenberg extrajo el fragmento, lavó con agua hervida, retiró tejido muerto y detuvo la hemorragia. El canal de la herida se abría 5 centímetros de largo por 3 de profundidad. Y cuando dijo, Svetlana, la selenca, ella abrió el frasco. El olor alcohólico golpeó la nariz. Empapó el tampón que se volvió de un verde esmeralda intenso. Y al asentir de Greenberg, comenzó a tratar los bordes, luego más profundo y aún más. La piel se teñía de un verde antinatural. Parecía una pintura de camuflaje, y a su indicación no economizó. Cubrió todo el canal y la superficie, gastando casi medio frasco hasta que la herida brilló como hierba en primavera. Malinin yacía con los ojos cerrados bajo el efecto de la morfina, y cuando ella preguntó si suturaban, Greenberg negó con la cabeza. Decidieron no cerrar la herida y dejarla abierta para que entrara aire, porque los anaerobios le temen. Aplicaron solo un vendaje suelto y trasladaron al herido a la sala. Luego Greenberg encendió un cigarrillo y dijo que ahora tocaba esperar. Un día, 2. Y que si en ese tiempo no ennegrecía, significaría que funcionaba. Svetlana asintió y durante las siguientes 11 horas trabajó como un autómata pasando instrumentos y sujetando a los heridos. Aunque su mente estaba fija en una sola pregunta, si la selenca funcionaría o todo sería en vano. Por la tarde entró a ver a Romanov. Lo encontró dormido, el vendaje limpio y sin sangre. Levantó con cuidado las vendas y vio la herida verde, los bordes secos, sin pus ni olor, lo cual era muy bueno, aunque solo era el primer día, porque la gangrena suele aparecer al segundo o tercero. Esa noche casi no durmió. Se levantaba cada hora a comprobar su estado. Él descansaba tranquilo, sin fiebre ni delirio, con temperatura normal, y a la mañana del 13 de julio volvió a acercarse. Él sonrió y preguntó por el brazo. Dijo que dolía, pero era soportable, y cuando Svetlana desenrolló las vendas, el corazón se le aceleró. La herida seguía verde, los bordes limpios, sin rastro de ennegrecimiento, olor ni burbujas. Gritó llamando a Greenberg, quien acudió, examinó, palpó, olfateó, y dijo en voz baja que estaba limpio y sin signos de infección, que funcionaba, aunque un solo caso no era estadística y había que continuar. Decidió tratar a los demás.
Aunque abrir las 10 heridas ya suturadas tras el lavado con agua hervida era arriesgado, así que esperaron nuevos heridos, y al mediodía trajeron a otros 16 graves con heridas por fragmentos, quemaduras y desgarros. Grimberg operaba y Svetlana aplicaba la selenca con generosidad, sin escatimar. Hacia la noche quedaban solo 3 frascos, y quedó claro que hacía falta más. Svetlana propuso ir al hospital veterinario a unos 20 kilómetros, donde seguro habría. Tomó la mochila y partió de inmediato. El trayecto de ida y vuelta era de 40 kilómetros, pero no había alternativa. El camino era polvoriento y abrasador. El sol caía a plomo, la boca se le secaba. Aún así avanzó sin detenerse, y tras 3 horas llegó al hospital veterinario con tiendas, caballos y vacas, olor a estiércol y medicinas. Encontró a un veterinario de unos 40 años con una bata sucia y preguntó directamente por el verde brillante. Explicó que lo necesitaban para heridos humanos porque no había antisépticos, y la selenca funcionaba. El veterinario dudó y dijo que no estaba permitido, pero Svetlana dio un paso al frente y recordó que en 10 días habían muerto 23 soldados soviéticos por gangrena, y que si el remedio salvaba vidas, era necesario. Tras una pausa, él aceptó entregar 20 frascos, no podía más, y le pasó una caja pesada que ella cargó al hombro y emprendió el regreso. El camino de vuelta fue más duro. El peso presionaba y las piernas zumbaban, pero no se detuvo y al atardecer regresó al hospital exhausta, sucia y feliz. Dejó la caja sobre la mesa diciendo que lo había traído, y Grimberg la abrió y comenzó a contar los frascos. 20 frascos eran suficientes si se usaban con cuidado. Alcanzarían para un mes. Y si llegaban más heridos, o Svetlana volvería a ir por más o enviarían a un camillero. Y esa misma tarde entró al quirófano el comisario del batallón, el capitán Alexei Drozdov, un hombre corpulento, de hombros anchos y mandíbula cuadrada. Miró al combatiente con la herida de un verde intenso y frunció el ceño preguntando qué era aquello. Grimberg respondió con calma que se trataba de una desinfección con un antiséptico y, al precisar cuál, explicó que era verde brillante. Selenka. Drozdov se acercó, torció el gesto y dijo que eso era para el ganado. A lo que Grimberg replicó con la misma serenidad que era un antiséptico que mataba bacterias y prevenía la gangrena. El capitán se exaltó recordando que tal método no figuraba en los reglamentos, pero Grimberg se quitó las gafas y dijo que en los reglamentos faltaban muchas cosas, y que la gente no moría según reglamentos, que en 10 días habían muerto 23 personas por gangrena gaseosa, que los métodos estándar no funcionaban por falta de antisépticos, y que la selenca era lo único que tenían y estaba dando resultado, tras lo cual llevó a Drozdov hasta Svetlana y le mostró una herida de 2 días tratada con selenca, limpia, sin signos de infección ni gangrena. El capitán observó, guardó silencio y asintió, permitiendo continuar pero ordenando suspender de inmediato ante cualquier complicación. Cuando se fue, Grimberg se secó la frente y dijo que casi lo habían prohibido y que había sido bueno tener un ejemplo vivo, porque el resultado siempre pesa más que las palabras. Los 3 días siguientes pasaron en tensión. Svetlana y Grimberg trataron cada nueva herida con selenca de forma generosa, sin ahorrar, y los heridos yacían con brazos, piernas y vientres verdes, algo extraño y casi cómico. Pero lo importante era que funcionaba, y para el 16 de julio, de los 37 heridos tratados con selenca, ninguno desarrolló gangrena, mientras que de los 10 a quienes antes solo se les había lavado la herida con agua hervida, 6 desarrollaron gangrena, 3 murieron, y a 3 les amputaron miembros. La diferencia era evidente. Grimberg reunió a todos los médicos y dijo sin rodeos que los hechos hablaban por sí solos. La selenca prevenía la gangrena gaseosa con un 100% de eficacia. Propuso implantar el método en todo el hospital y tratar con selenca todas las heridas profundas. No hubo objeciones, y se decidió usarla de manera generalizada. A la pregunta sobre los protocolos, Grimberg respondió que los cambiarían,
que enviarían un informe a la dirección médica del frente, describirían los resultados y exigirían incluir la Selenca en la lista de antisépticos permitidos, y que si no lo autorizaban igualmente, la usarían porque el método funcionaba. Pero pronto surgió un nuevo problema. La Selenca empezó a agotarse. Traían a diario entre 20 y 30 heridos, y los 20 frascos se consumieron en una semana. Svetlana volvió a ir al veterinario y consiguió otros 30, escuchando que eran los últimos, que no había más. Los almacenes estaban lejos, a unos 100 kilómetros. Un sanitario enviado en coche regresó con las manos vacías, porque los depósitos médicos no contemplaban Selenca para personas, y los veterinarios informaron que todo había ido al frente. Greenberg primero se enfadó, y luego ordenó hacer una lista de los puntos veterinarios cercanos y enviar gente a recoger frascos de 1 en 1 o de 2 en 2, y así estuvieron casi un mes. Svetlana recorrió personalmente 7 puestos veterinarios. Convenció, explicó y mostró resultados. Y le daban a veces 2 frascos, a veces 5, y un viejo auxiliar veterinario le entregó una caja entera de 25 diciendo que para la gente era más importante y que los caballos podían esperar, y para finales de julio, el Hospital 768 tenía la mayor reserva de Selenca de todo el frente bielorruso, 140 frascos. Y lo principal eran los resultados. En julio ingresaron en el hospital 124 heridos con heridas profundas. A todos se les trató con Selenca de manera abundante y generosa, y ninguno de los 124 desarrolló gangrena gaseosa, ni uno solo, mientras que según la estadística de meses anteriores, la gangrena habría aparecido al menos en 30, de los cuales entre 10 y 15 habrían muerto, y a los demás les habrían amputado extremidades. Pero eso no ocurrió. Los 124 sobrevivieron. Todas las heridas cicatrizaron, y nadie necesitó amputación. 124 vidas salvadas, tras lo cual Greenberg redactó un informe detallado para la dirección médica del Tercer Frente Bielorruso. Describió el método, aportó estadísticas y adjuntó testimonios de médicos. La respuesta llegó 2 semanas después, diciendo que el método era interesante y requería verificación adicional. Y el 15 de agosto llegó una comisión de 3 personas, el coronel del servicio médico Viktor Melnikov, el teniente coronel Igor Saveliev y el mayor Leonid Feldman, cirujanos experimentados que examinaron a los heridos, estudiaron la documentación y entrevistaron a médicos, enfermeras y a los propios soldados. Y Melnikov, un hombre seco con sienes grises, dijo que los resultados eran impresionantes. 124 heridos sin un solo caso de gangrena. Pero había preguntas. La primera de ellas sobre el hecho de que la Selenca no figuraba en los protocolos médicos y se consideraba un preparado veterinario, a lo que se respondió que era un antiséptico que actuaba igual en cualquier piel, que sí teñía los tejidos pero el color se desvanecía en una semana, y el diagnóstico podía hacerse antes del tratamiento, y que no estaba en los almacenes médicos solo porque no se compraba para la medicina, pero que si se empezaba a comprar el problema desaparecería. El coronel reflexionó y dijo que recomendaban difundir la experiencia en otros hospitales, primero en 3 o 4 unidades, y que si los resultados se confirmaban se incorporaría a los protocolos. Greenberg dio las gracias. Luego el coronel se dirigió a Svetlana preguntando si era la enfermera que había propuesto usar la Selenca. Ella se ruborizó y dijo que solo había sugerido una idea, pero le respondieron que no fuera modesta porque había salvado 124 vidas, y eso era una hazaña, ya que muchos saben trabajar pero pocos piensan de forma no convencional. Svetlana no supo qué decir. La comisión se marchó y una semana después salió la orden de recomendar el tratamiento de heridas con verde brillante en todos los hospitales del Tercer Frente Bielorruso. Para octubre, la Selenca ya se usaba en 30 hospitales. Para diciembre en 100 y para el final de la guerra de manera generalizada. Y las cifras hablaban por sí solas. Los casos de gangrena gaseosa se redujeron 15 veces y la mortalidad por complicaciones de heridas 10 veces. Miles de vidas salvadas. Svetlana no las contaba, las contaban los médicos militares después de la guerra.
Y según sus cálculos, el método salvó entre 10 y 15,000 personas en el último año. Quizá más, nadie lo sabía con certeza. Pero cada herido tratado con Selenca lo sabía. Igual que cada médico y cada enfermera que vieron como un medio simple y barato, destinado a vacas y caballos, salvaba soldados. Y todo comenzó con una enfermera obstinada que no se resignó a la muerte. Metió la mano en un cajón veterinario y se atrevió a probar una idea aparentemente absurda, demostrando que a veces la solución no está en libros gruesos, sino en un rincón olvidado de la tienda de farmacia. Y ya el 20 de agosto de 1944, trajeron al hospital de golpe a 53 heridos tras un gran combate cerca de Kaunas, heridas desgarradas, quemaduras, fracturas, gritos y sangre, un infierno. Grimberg operaba sin parar. Svetlana pasaba instrumentos y otras enfermeras trataban generosamente las heridas con Selenca, uno tras otro. Un sargento con fragmento en el muslo, un soldado con fractura abierta, el tercero, el cuarto, el quinto. La Selenca corría a raudales, tampón tras tampón. Los movimientos se volvieron automáticos y al anochecer los 53 estaban tratados. Las manos de Svetlana se volvieron verdes. También la guerrera y el rostro. Incluso se imaginó cómo se veía sin espejo. Y Grimberg, también cubierto de verde, sonrió diciendo que parecían guapos. Se sentaron en los escalones, fumaron. Y él dijo que un mes antes de esos 53, al menos 15, habrían desarrollado gangrena y varios habrían muerto. Y que ahora no moriría ninguno. Y que eso era gracias a ella. Aunque Svetlana respondió que él también había permitido intentarlo. Y él se fue a dormir porque al día siguiente habría más heridos. Mientras ella se quedó mirando el cielo estrellado, pensando en las 53 vidas salvadas, recordando al primer muchacho alegre que murió de gangrena cuando no llegaron a tiempo, pero sabiendo que ahora sí llegarían para otros. Y a la mañana del 21 de agosto hizo la ronda, revisó vendajes, y al desenrollarlos de un sargento con herida en el muslo, vio una herida verde, limpia, sin olor ni negrura. Dijo que todo cicatrizaba bien, y cuando le preguntaron cuándo se iría el color, respondió que en 1 o 2 semanas. Y él sonrió diciendo que aguantaría con tal de vivir. Svetlana se acercó a Petrov, el soldado raso con fractura abierta de la pierna. Desenrolló con cuidado el vendaje, y de inmediato vio que estaba limpio, seco, y sin el menor rastro de pus. Sonrió, y le dijo que todo iba muy bien, que el hueso estaba soldando, y que pronto volvería a caminar. Y él le dio las gracias en voz baja por la vida. Y así revisó a los 53. En todos las heridas estaban limpias. En todos avanzaba la curación. Ni una sola complicación. Y por la tarde entró Grimberg, preguntó cómo estaban sus verdes. Y al oír que todo estaba limpio y que todos mejoraban, asintió satisfecho diciendo que eso significaba que el método funcionaba. Y lo más importante, que lo hacía de forma estable. Y una semana después, los 53 heridos ya estaban fuera de peligro, con temperatura normal, heridas cerrándose y sin rastro alguno de gangrena. Svetlana consideraba aquello un pequeño milagro. Pero Grimberg replicaba que no era un milagro sino ciencia, porque el verde brillante destruye las bacterias anaerobias, especialmente las clostridias causantes de la gangrena gaseosa. Penetra profundamente en los tejidos, actúa durante mucho tiempo y cuesta casi nada, lo que lo convierte en un antiséptico ideal para el frente. Y cuando se preguntaba por qué no se había usado antes, él mismo respondía que era porque nadie había pensado en ello, porque no figuraba en los manuales, y porque todos estaban acostumbrados a hacer las cosas como corresponde, mientras que Svetlana no tuvo miedo de hacerlo fuera de la instrucción, a lo que ella solo se encogía de hombros, diciendo que simplemente no quería que la gente muriera. Y Grimberg respondía que esa era precisamente la cualidad principal tanto de un médico como de una enfermera. Y para finales de agosto en el hospital 768, se habían tratado con Selenca 124 heridas profundas, y los 124 combatientes sobrevivieron y regresaron al servicio, algunos al cabo de una semana.
y otros al mes, pero regresaron vivos, con cicatrices verdes que con el tiempo se volverían blancas, aunque quedarían para siempre como recordatorio de que la muerte pasó de largo, porque una enfermera obstinada no se resignó a lo inevitable y encontró una solución donde nadie buscaba, en una simple caja veterinaria. Y en septiembre del 44 llegó al hospital el general mayor del servicio médico Smirnov, jefe de la sanidad del Tercer Frente Bielorruso, alto, canoso y con órdenes en el pecho. Examinó a los heridos, estudió la documentación, habló con Greenberg y pidió que le mostraran a la enfermera Svetlana Sokolova. La encontraron en la sala de curas cambiando un vendaje. Ella se cuadró instintivamente, pero el general le dijo, «a voluntad», y le preguntó cómo se le había ocurrido usar la selenca. Svetlana pensó un momento y respondió con sinceridad que no había antisépticos. La gente moría, y en la caja veterinaria había selenca, que también era un antiséptico, así que decidió simplemente probar porque peor ya no podía ser. El general sonrió y dijo que las soluciones más geniales suelen ser las más simples, que ella había hecho lo que cientos de médicos no pensaron o no se atrevieron a hacer. Y Svetlana respondió que no pensaba en genialidad, solo en cómo salvar vidas. Y el general dijo que precisamente por eso había funcionado, tras lo cual sacó la orden, y le comunicó que por salvar la vida de los combatientes del Ejército Rojo, había sido condecorada con la medalla, por méritos de combate. Svetlana se quedó desconcertada sin saber qué decir, y oyó el consejo de dar las gracias, y llevar la medalla con orgullo. El general le estrechó la mano con firmeza, y añadió que su método sería implantado en todos los hospitales del frente, y luego en otros frentes, porque salvaría miles de vidas. Y después de su partida, Greenberg le dijo a Svetlana que había entrado en la historia, aunque ella volvió a responder que solo había hecho su trabajo, a lo que él replicó que había cambiado la medicina. Y ya en octubre, el método de tratamiento de heridas con verde brillante fue incluido oficialmente en las instrucciones de atención en condiciones de campaña. Todos los hospitales del frente recibieron la orden de adquirir selenca y aplicarla en todas las heridas profundas. En noviembre las estadísticas mostraron que en 2 meses de uso en el Tercer Frente Bielorruso, la incidencia de la gangrena gaseosa había bajado del 18% al 1%, y la mortalidad por complicaciones de heridas se redujo 12 veces. Y para diciembre, el método se había extendido primero a los frentes bielorrusos, primero y segundo, luego a los ucranianos, y finalmente a todas partes. Para el final de la guerra, la selenca ya se utilizaba en todos los hospitales de campaña y de retaguardia del Ejército Rojo. Y Svetlana seguía trabajando sin descanso, día tras día, operación tras operación, herida tras herida. Las trataba con selenca, colocaba vendajes y sostenía la mano de los moribundos. Eran menos que antes, pero seguían estando allí porque la guerra aún no había terminado y continuaba. Aunque ahora los médicos ya tenían un arma contra el enemigo invisible, sencilla, accesible y eficaz. Y un día de marzo de 1945, se le acercó un joven tanquista desconocido, un teniente menor con el rostro quemado y vendado. Le preguntó si ella era la enfermera Svetlana Sokolova, y al recibir confirmación, le dio las gracias por la vida, contándole que en diciembre había sido gravemente herido por un fragmento en el hombro, y que el médico le había dicho que sin la selenca habría tenido gangrena y probablemente habría muerto, pero ahora estaba vivo y había regresado al servicio. Svetlana sonrió y respondió que el mérito era de la selenca, pero él objetó que había sido ella quien había pensado en usarla. La saludó militarmente y se marchó, y hubo muchos agradecimientos así. Los heridos la reconocían, se acercaban, le daban las gracias, le traían mahorca, azúcar, y un sargento incluso consiguió en algún lugar y le regaló una hogaza entera de pan blanco. Svetlana se avergonzaba y repetía que solo hacía su trabajo, aunque por dentro se sentía orgullosa no de sí misma sino del resultado, porque la gente vivía. Aquellos que debían morir regresaban al frente, escribían cartas a casa, soñaban con la victoria y llegaron a verla.
y el 9 de mayo de 1945, Svetlana celebró la victoria en un hospital de Königsberg. La operación acababa de terminar. Grimberg se quitó los guantes, miró el reloj y dijo que la guerra había terminado. Svetlana asintió sintiendo cómo se le cerraba la garganta, pero las lágrimas no salieron. En 4 años se había cansado de llorar. Salieron a la calle. La ciudad retumbaba, disparaban al aire, cantaban y gritaban ¡Hurra! Alguien tocaba el acordeón, y Svetlana observaba todo aquello pensando que por fin la guerra había acabado, y que podía volver a casa, con su madre, con su hermano, a su Berezinsk natal. Pero antes, había que terminar el trabajo porque aún quedaban heridos, que debían ser curados y enviados a casa con vida. Y regresó al hospital y trabajó hasta la mañana, y después de la guerra volvió a casa. La vivienda había sobrevivido. Su madre seguía viva, delgada y envejecida, pero viva. Su hermano regresó de la evacuación ya como un muchacho de 17 años. Se abrazaron largo rato en silencio porque no hacían falta palabras. Su padre no regresó. Murió en el 42 al explotar una mina mientras luchaba con los partisanos. Svetlana comenzó a trabajar como enfermera de quirófano en el hospital municipal. Sus manos lo recordaban todo. En 1947 se casó con el cirujano Andrei Ivanovich Lebedev, un hombre tranquilo e inteligente. Trabajaban juntos y se entendían con media palabra. Tuvieron 2 hijos, una hija llamada Ana y un hijo llamado Piotr. Vivieron de manera sencilla, trabajaron y criaron a sus hijos, y Svetlana casi nunca hablaba de la guerra. A las preguntas respondía con evasivas diciendo que ya había pasado. Pero a veces se despertaba por la noche empapada en sudor frío. Soñaba con aquellos a quienes no logró salvar. Se sentaba junto a la ventana y fumaba. Y su marido no preguntaba porque sabía que ella no lo contaría. Y en 1958 apareció en una revista médica un artículo de Semyon Arkadievich Grimberg sobre el uso del verde brillante en cirugía, donde al final se decía que el método había sido propuesto y aplicado por primera vez por la enfermera Svetlana Andreyevna Sokolova en julio de 1958-1944. Svetlana lo leyó, sonrió levemente y guardó la revista en el armario sin sentirse orgullosa, simplemente sabiendo que había hecho lo que debía hacer. Y en los años 60, la selenca se convirtió en un antiséptico estándar de la medicina soviética. Se usaba para las raspaduras de los niños, para heridas postoperatorias, cortes y quemaduras. Estaba en cada botiquín, en cada hospital y en cada hogar. Simple, barata y eficaz. La misma que en otro tiempo se consideraba solo un remedio para el ganado. En los años 70, los periodistas localizaron a Svetlana y quisieron hacer un reportaje sobre ella, sobre la mujer que había salvado miles de vidas. Pero ella se negó diciendo que no hacía falta, que no era una heroína, sino simplemente una enfermera que cumplía con su trabajo. Y cuando le decían que había sido ella quien lo había ideado todo, respondía con calma que no había inventado nada, que solo no tuvo miedo de intentarlo. Y con eso la conversación terminó y los periodistas se marcharon decepcionados. Y Svetlana Andreyevna Sokolova murió en 1983 en Berezinsk, en su propio apartamento, tranquila mientras dormía, a los 62 años, y a su funeral acudió mucha gente, colegas, vecinos, amigos, hijos, nietos y 3 ancianos desconocidos, antiguos combatientes del frente. Uno cojeaba, a otro le faltaba un brazo y el tercero caminaba con bastón. Se acercaron al féretro. Permanecieron un rato en silencio. Uno se persignó, otro se quitó la gorra y el tercero dijo en voz baja, palabras de agradecimiento por la vida salvada. Y después del entierro contó al hijo de Svetlana, Piotr, que había sido herido en agosto del 44, que un fragmento se le había incrustado profundamente en la pierna, que los médicos hablaban de gangrena, amputación y posible muerte. Y que luego llegó su madre. Trató la herida con selenca
y la pierna quedó de un verde brillante. Él pensó que todo había terminado. Pero una semana después, la herida sanó limpia, sin pus. Llegó hasta Berlín, regresó a casa, se casó, crió a sus hijos, cuidó a sus nietos y vivió 60 años más, años que no habrían existido sin ella. Piotr escuchaba en silencio con la garganta oprimida, y por la noche sacó del armario de su madre una vieja revista médica con el artículo de Grimberg. Lo releyó, luego tomó su gastada medalla por méritos de combate. Y de pronto comprendió que su madre nunca hablaba de la guerra, pero la guerra estaba presente en cada uno de sus gestos, en la forma rápida y precisa con la que curaba las raspaduras de los niños, en cómo vendaba los cortes con firmeza, en cómo miraba la sangre con calma y sin miedo, y simplemente en la manera en que vivía. Y si se recuerda el comienzo de esta historia, aquellos 124 soldados y la enfermera con una idea absurda, ahora se entiende cómo ocurrió todo. Una mujer, 10 frascos de Selenka y una terquedad que no le permitió resignarse a lo inevitable. Svetlana Sokolova no inventó nada nuevo. La Selenka existía antes que ella, pero fue ella quien vio la solución donde otros solo veían un remedio veterinario. No tuvo miedo de hacer algo que no aparecía en los manuales. No retrocedió ante las burlas ni el escepticismo. Simplemente hizo lo que consideró correcto y salvó vidas. ¿Cuántas exactamente? Nadie lo sabe con certeza. El propio Grimberg escribió sobre 10 a 15 mil en el último año de la guerra. Pero eso es solo lo que puede contarse. ¿Y cuántas vidas se salvaron después? ¿Cuántos niños con raspaduras? ¿Cuántos heridos en tiempos de paz? Quizá millones. Y todo comenzó en el verano del 44 en una aldea bielorrusa, en un hospital de campaña, cuando una enfermera no se resignó a la muerte y miró dentro de una caja veterinaria. Y aunque en otros países con el tiempo se abandonó la Selenka, aquí permaneció, en cada botiquín, en cada casa, un pequeño frasco con un líquido verde brillante, el mismo que una vez fue solo para el ganado, el mismo que salvó a 124 soldados y se convirtió en símbolo de una solución simple, accesible y eficaz. Y Svetlana Andreyevna Sokolova está enterrada en el cementerio central de Berezinsk, en una tumba modesta con un monumento sencillo y una inscripción con su nombre, los años de vida y las palabras enfermera, sin frases grandilocuentes ni epitafios. Simplemente una persona que hizo su trabajo y salvó miles de vidas.